Buenos días, queridos hermanos y amigos en todas partes del mundo que están mirando el consultorio del alma. Esta es una entrega más del tratamiento bíblico para nuestras almas y hoy quiero invitarte a conocer un tema que tiene que ver con el alma ensanchada. ¿Cuándo nuestro corazón se debe ensanchar para amar? Es que la Biblia, cuando el apóstol Pablo escribía a la iglesia, a los corintios, le dijo a ellos: no estáis estrechos en nosotros, y le pidió a la iglesia de Corinto que se ensanchara también con él, como Pablo se había ensanchado para amarles y darles la palabra de Dios. Es muy importante que en este día comprendamos cómo tenemos que ensancharnos en el alma, en el espíritu, en el corazón, para poder amar en los 7 órdenes que te voy a hablar hoy sobre cómo la Biblia desgrana el amor de acuerdo a las personas a quienes Dios nos manda que los amemos ensanchadamente. Es obvio, cuando ya conocemos la palabra de Dios, que la primera prioridad para ensancharnos en amar es a nuestro Dios. Porque en Mateo capítulo 22 y versículo 37, el Señor Jesucristo ratificó aquel primer mandamiento de la ley que reza así: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando la Biblia da el amor a Dios como nuestro primer grado de amar, está diciéndonos que tenemos que hacerlo con todo nuestro ser. Eso quiere decir, cuando vamos a amar a Dios ensanchadamente, que en manera definitiva Dios debe ocupar todo el espacio de nuestra mente, todo nuestro pensamiento, principalmente todas nuestras emociones, todo nuestro amor esté girado primordialmente a la persona de Dios. Y la Biblia ratifica que si hacemos eso, estamos obedeciendo el primer mandamiento sagrado que aparece desde el Antiguo Testamento, y como estamos citando hoy, Cristo lo ratificó en el Nuevo Pacto. Por eso, cuando amamos al Señor, estamos capacitados para que nada nos robe a Dios como la prioridad de nuestra vida. De hecho, la Biblia enseña en muchos de sus escritos que la idolatría no es otra cosa que intentar suplantar a Dios del primer lugar que Él reclama en nuestra vida. Pero en segundo lugar, la Biblia establece un nexo cuando Cristo fue preguntado cuál era el primer mandamiento, y ya lo dijimos. Entonces, sin que le preguntaran por el segundo, Cristo nos entregó el segundo grado de amor que aparece en la Biblia, que es este. En Lucas capítulo 10 y versículo 27, también el Señor Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay mucha confusión de las personas sobre quién es ese prójimo a quien la Biblia nos manda a amar como nos amamos a nosotros mismos. Jesús dio una parábola para explicarlo a alguien que le preguntó al Señor: ¿quién es mi prójimo? Y la identificación está aquí en esta historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, lo hirieron, lo dejaron medio muerto. Y algunos de la religión judía pasaron por el camino y fueron indiferentes al dolor del hombre herido, casi moribundo. Pero un buen samaritano que venía de camino fue movido a misericordia y fue y vendó las heridas del hombre que estaba completamente despojado de todos sus bienes y sangrante, y puso aceite y vino y lo subió en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él, y cuando tenía que ir se dijo al mesonero: cuídamele, y todo lo que gastes de más cuidándolo yo te lo pagaré cuando regrese. Al final del sencillo relato, Jesús preguntó al hombre que le interrogó por quién era el prójimo: ¿cuál de ellos fue el prójimo del hombre que cayó en manos de ladrones? Y el hombre le dijo: claro, el que usó de misericordia con él. Entonces el Señor le dijo: ve y haz tú lo mismo. Esta historia revela que hay que distinguir a nuestro prójimo para poder cumplir el segundo grado de amor ensanchado en nuestra alma ensanchada que estamos diciendo hoy en la palabra. Esa persona que te ha ayudado, ese individuo que ha tenido misericordia de ti, ese hermano o amigo
que fue una vez benevolente contigo aun cuando tú no tenías fuerzas para autodefenderte, pero Él te dio su mano. La Biblia es tan justa y habla de un Dios tan justo en que amemos, que dice que así como nos amamos, tenemos que amar a nuestro prójimo, a esa persona que ha sido extremadamente fiel con nosotros. El tercer grado de amor que la Biblia desgrana para que lo ordenemos en nuestro corazón o alma ensanchada es el amor al cónyuge. Porque después de la relación con Dios y con nuestro prójimo respecto al amor y esos dos mandamientos que Cristo ordenó, entonces cuando tenemos el matrimonio, la Biblia habla acerca del amor de los esposos a sus esposas respectivas. Y el apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 5 nos dice que los esposos deben amar a sus mujeres como a sí mismo, porque el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Y dice la Biblia que así como Cristo ama a la iglesia, también los esposos deben amar a sus mujeres como Cristo lo hace. Y para hacerlo hay que ensanchar el corazón, ensanchar nuestra alma, a fin de que la persona con quien hemos contraído el santo matrimonio no esté estrecha en nuestro corazón, porque es una relación difícil. El matrimonio se contrae con una persona que no nació en nuestro mismo hogar, que tenemos culturas distintas, formaciones muchas veces diferentes, pero aún así el modelo de cómo un esposo debe amar a su esposa es el de Cristo amando a su iglesia. Por tanto, para que nuestro corazón se ensanche y en este consultorio del alma podamos ser mejorados en la relación del matrimonio, tenemos que mirar el modelo perfecto que la Biblia nos ha trazado acerca de Cristo y su iglesia. Por supuesto, también las casadas deben estar, dice la palabra, sujetas a sus maridos, como también la iglesia está sujeta a Cristo. Y en ambas vías de ese amor conyugal se necesita ensanchar el corazón para obedecer el tercer orden que muestro del amor del corazón o el alma ensanchada. El cuarto nivel ordenado en la Biblia para que amemos, lógicamente tiene que ver con la descendencia que del matrimonio está surgiendo, a lo que la Biblia le llama nuestros hijos. También la sociedad en que vivimos regula los deberes de un padre o de una madre para con hijo o hijos. Pero dejemos lugar a la palabra de Dios para que nos enseñe que este cuarto nivel de amor en el alma ensanchada para amar no es una pasión meramente, un amor apasionado. Hay una cita en la Biblia de alguien que amó, entre comillas, a un hijo a tal manera que nunca ese padre lo angustió en sus días. Y al final vemos que ese hijo reaccionó negativamente, porque el libro de Dios regula que la disciplina a los hijos no es otra cosa que una muestra de amor a quien verdaderamente el padre recibe como hijo. Me fascina la cita que aparece en Hebreos capítulo 12, versículos 7 al 10, cuando el escritor sagrado dice que si se nos deja sin disciplina, somos considerados como bastardos y no como hijos. Porque cuando somos hijos, dice la palabra, el padre a su hijo que ama lo disciplina. Es por eso que la corrección a un hijo amado es un indicativo que de verdad el padre o la madre están amando a ese hijo, o en plural, a los hijos que Dios le haya dado. Qué importante es cuando ya los hijos crecen. Y como yo hoy pudiera decir de la disciplina férrea que hubo en mi casa, cuando éramos niños no comprendíamos este principio en la práctica de nuestros padres. Pero siendo 7 hijos, 6 varones y una muchacha en nuestra casa, fuimos disciplinados. Cuando éramos niños, como dice la palabra, no entendemos. Pero ahora que crecimos, damos gracias a nuestros padres porque nos amaron a tal manera que no solamente nos arrullaban en el amor, no solamente nos sonreían, nos abrazaban, sino que mostraron amor verdadero a la manera de Dios en la disciplina, porque esta es una forma de ensanchar el corazón para amar en este cuarto nivel de orden que la Biblia desgrana a nuestro favor. El quinto nivel de orden que la Biblia establece para que amemos con un alma ensanchada
tiene que ver con los hermanos de la fe. Así que si amamos a Dios ensanchadamente, si amamos a nuestro prójimo, si amamos a nuestro cónyuge, si amamos a nuestros hijos, hay un deber que la Biblia lo hace compulsorio. No podemos evitarlo. El amor a los hermanos. La Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 nos enseña: amaos entrañablemente unos a otros. Y ese amor entrañable quiere decir que no sea un amor ficticio entre los hermanos. Tenemos que ir a la Biblia para entender lo que Pablo dijo también a Timoteo, que ese amor es el amor nacido de corazón limpio. La Biblia dice que Caín era del maligno y como lo era, mató a su hermano Abel, porque su corazón obviamente mostró que estaba sucio de envidia, de maldad, cuando mató a su hermano Abel, que era un hombre que tenía un corazón dedicado a Dios. Qué lindo que en este consultorio de nuestra alma podamos ser vigilados para saber si estamos amando a nuestros hermanos conforme al modelo que aparece aquí en la palabra de Dios. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, la Biblia sentencia así: el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Jesús vio tan importante el amor a los hermanos que dijo que si traemos nuestra ofrenda al altar y allí nos acordamos de que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, no ofrezcamos la ofrenda a Dios hasta que vayamos y nos reconciliemos con nuestro hermano, y entonces estamos realmente listos para ser ofrendadores a Dios. Es como entender que Dios no recibiera nuestras plegarias, súplicas, peticiones y alabanzas si Él sabe que nuestro corazón está cerrado, estrecho para amar a nuestros hermanos. Y por eso la amonestación bíblica es que si alguno ama a Dios, ame también a su hermano. Hay que aprender en este amor a los hermanos a separar cuando el hermano ofende y separar la ofensa. Y la ofensa puede ser abominable y nuestro hermano puede fallar y la ofensa puede parecernos muy terrible, pero separar la ofensa de la persona para que en verdad podamos seguir amando aun cuando nuestro hermano ha cometido una ofensa contra nosotros, pero el ofensor debe seguir siendo amado. La Biblia establece que Dios aborrece el pecado, pero a la vez, paradójicamente, la Biblia establece que Dios ama al pecador. Y cuando el versículo más grande de la Biblia se escribió, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y Él lo amó porque Él ama al pecador, porque tiene un alma que salvar, que es preciosa, y porque el hombre está hecho a la imagen de Dios. La Biblia establece también que tomar la cena indignamente es no discernir el cuerpo de Cristo. Por tanto, si yo no discierno que soy miembro de la familia de Dios, si no discierno al tomar la cena que Cristo derramó su sangre por la iglesia, por los hermanos, eso es lo que Pablo dice que es tomar la cena indignamente. Es como tomarla para mí y mi corazón guarde algún rencor para un hermano mientras ingiero los símbolos del cuerpo y de la sangre del Señor. Y dice la Biblia que no podemos hacerlo, tomar la cena indignamente, teniendo el corazón sin entender, sin ensancharse, sin discernir el cuerpo de Cristo. Por eso te animo que tengas en cuenta a los hermanos, que te hagas parte de la familia de Dios y cumplas este quinto orden del amor ensanchado para que amemos a los hermanos de la fe. El penúltimo orden que quiero darte del amor ensanchado, de nuestra alma ensanchada, es el amor hacia las almas perdidas. Obviamente, otra vez el modelo es nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 9, versículo 36, Jesucristo expresó que Él tuvo compasión. Mateo, el escritor, escribió de Cristo que al mirar las multitudes
tuvo compasión de ellas porque andaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Qué bueno que el sentido de Dios, de compasión por los que se pierden sin Cristo, también esté en nuestro corazón ensanchado, para que no nos quedemos estrechos en nosotros mismos, sino que podamos amar a los que todavía no son los domésticos de la fe. En el capítulo 4 de Jonás, Dios le reclama a aquel profeta amargado que estaba disgustado porque Dios había perdonado a los pecadores arrepentidos de la gran Nínive. Y le dijo Dios a Jonás: ¿acaso no tendré yo piedad de Nínive, donde hay más de 120,000 hombres que no saben discernir entre su mano izquierda y su mano derecha, y también compasión por tantos animales? De modo que si Él cuida de las aves, si Él cuida de los animales que no son salvos, y si Él cuida y se compadece de que un alma se pierda, tenemos como iglesia del Señor que imitar el modelo. Dice Efesios capítulo 5, sed imitadores de Dios como hijos amados, y ensanchar el corazón para tener compasión por los que caminan en tinieblas y no saben que existen solo dos destinos eternos: o el cielo con Cristo, la eternidad con Cristo, o el infierno, que es bíblica su verdad, el infierno que está narrado en la palabra de Dios, como aparece en el último versículo de Mateo 25, unos irán al castigo eterno y otros a la vida eterna. Si amamos ensanchadamente a los que se pierden, vamos a traerles, vamos a ir a verles para darles la noticia de que no tienen que ir a la eternidad sin Cristo, porque hay sangre derramada para que de gratis el pecador reciba el perdón de Jesucristo. Amemos ensanchadamente a los que se pierden para evangelizarlos y traerlos lo más pronto que nos sea posible al camino de Dios. Y el último amor en este orden que te quiero entregar es un amor crítico en importancia. Es un amor que no nos gusta oír de él, pero otra vez fue Cristo quien nos enseñó a ensancharnos, y de qué manera ensanchar el alma, el corazón, para que amemos a este tipo de gente, porque se trata de nuestros enemigos. El amor de Dios se expresó en la cruz cuando Él, clavado del madero del Calvario, crucificado por nuestros pecados, dándonos de gracia el perdón, oró al Padre y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El sujeto de la oración de Cristo al Padre eran precisamente sus enemigos, sus detractores, los que estaban riéndose de que Cristo moría, los que se burlaban de Él y le decían: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y creeremos en ti. Los que pasaban por el camino y se burlaban del patíbulum donde Cristo derramaba su sangre preciosa. Pero Él era ensanchado para amar a los enemigos, y por ese amor y ese modelo Él tiene la autoridad para decirnos allá en Mateo capítulo 5 y versículo 44: amad a vuestros enemigos. Y nos dijo hasta esto: si saludáis a los que os saludan nada más, ¿qué mérito tendréis? Por tanto, en este día tenemos que entender que Dios está esperando de nosotros que nuestra alma, nuestro corazón, nuestro ser interior no sea escaso en el amor. Que podamos amar a Dios en primer lugar. Que podamos amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Que podamos amar al cónyuge con quien compartimos la carrera matrimonial por esta tierra. Que podamos amar a nuestros hijos. Que podamos amar a los hermanos de la fe. Que podamos amar a nuestros enemigos. Y que el corazón esté amplio para que Dios vea que la gracia que nos ha dado nos ha afectado positivamente a tal manera que nuestro corazón imita el corazón de Dios, quien obviamente tiene un corazón ensanchado para amar. Termino este consultorio del alma en este día en recordación de aquella canción que viene tan paralela con la Biblia: Cristo te necesita para amar. Él ama al mundo hoy a través de nosotros, que somos la luz de este mundo.
Cristo es el sol de justicia. Él nos alumbra para que con su luz podamos iluminar a un mundo que está en oscuridad. Las reglas que Dios ha puesto para que ensanchemos el corazón son benignas y traen salud emocional, espiritual y aún salud física a la persona que se ensancha para amar. Que Dios permita que en este consultorio del alma hoy la palabra nos haya a todos hecho bien y que podamos no ser estrechos en el corazón, sino con el versículo que comenzamos estas palabras, nuestro corazón se ensanche también para amar a aquellas personas que hemos dicho por la palabra que Dios nos manda a amar. Con amor ensanchado me despido por hoy. Este es el pastor Eliseo Rodríguez de la Iglesia Evangélica Monte de Sión, aquí en Miami, Florida, que te desea que como Dios te ha amado, también tú puedas amar a todos. Hasta pronto y que el Señor les bendiga.